No sé dónde rayos estoy. Me acabo de despertar con este incesante sonido de lámparas encendidas. Me encuentro en algo que parece una oficina. Frente a mí hay estas paredes amarillas y me acabo de levantar de esta alfombra. Es una alfombra beige. Parece una oficina cualquiera, pero no hay muebles. No sé qué hacer. Empezaré a caminar. Seguro hay una oficina, una puerta o algo. Llevo un par de horas caminando y solo encuentro estos cubículos vacíos. Tengo que ser honesto. Me sentía muy asqueado por este olor. Es algo nauseabundo en un inicio. Ese olor a una habitación enmojecida, a la tela húmeda y mohosa. Ahora que lo pienso, no he encontrado una sola ventana. No sé si estoy perdido, pero estoy tratando de grabar esto poco a poco, ya que tampoco encuentro cargador, ni siquiera un contacto. Así que en caso de que muera aquí, aquel que pueda encontrar mi teléfono sepa qué pasó. Debe haber alguien más. Quisiera que hubiera alguien más. Creo que hay alguien más. El siguiente video es un material restringido, por lo cual se recomienda discreción para su visualización. Se recomienda que una vez visto se destruya dicho contenido. Si usted no es un elemento de capacitación de la Fundación, será rastreado, encontrado y se le aplicará la sanción adecuada. En todo caso, la eliminación. Puede que ahora te estés preguntando qué es la Fundación SCP. La Fundación SCP es una organización de amplio alcance, con recursos casi ilimitados. Las restricciones y gobiernos del mundo están por debajo de la Fundación SCP. La principal función es contener y estudiar individuos, entidades, lugares, objetos y fenómenos con características anómalas que desafían las leyes naturales, o sus efectos presuponen un riesgo para la existencia misma y daño en nuestro propio planeta. Te estarás preguntando por qué se denomina como SCP, nombre derivado de las palabras en inglés. Special Containment Procedures, procedimientos de contención especial. La Fundación tiene la intención de estudiar dichas anomalías, aun cuando no todas tienen una explicación de forma exacta. Se mantienen diversos experimentos para poder comprenderse, y de ahí poder contenerse, reduciendo el daño o riesgo de sus propios efectos anómalos. La importancia de esta contención no se limita a solo resguardar los objetos, sino que también poder reducir su impacto para la civilización y población civil, ya sea por campañas de desinformación o aplicando amnésicos de diversas clases, todo para seguir manteniendo un sentimiento de calma y protección en la población general. Los objetos SCP pueden ser personas, entidades, humanoides, animales, criaturas, objetos o zonas geográficas, así como edificaciones que poseen características altamente anómalas. Muestran efectos que no pueden ser explicados en muchas ocasiones, pero sus efectos son observados y comprendidos en la mayoría de sus casos. Así que el efecto pueda manifestarse en personas o en la humanidad propia.
Estas anomalías pueden ser tan sencillas como hacer que algunos objetos puedan moverse, o aligerar su peso por momento, o llegar a ser tan complejas como entidades cósmicas que predicen impactos con cuerpos celestes, o entidades orgánicas que manipulan la realidad misma. Si no se contienen, los SCP serán una amenaza no solo para la humanidad, sino para la realidad y universo mismo. Al poder ser cualquier tipo de objeto, materia o entidad, muchas de sus medidas de contención deben ser realizadas en el lugar de su descubrimiento, ya sea por las medidas de su tamaño o la dificultad para transportarse, así como diversos protocolos que tratan de reducir las pérdidas de vidas humanas. A continuación te explicaré los diferentes niveles en los cuales son clasificados los múltiples entidades de SCP. Los SCP de clase seguro son anomalías que pueden contenerse de forma fácil y segura. Esto se debe a menudo al hecho de que la Fundación ha investigado al SCP lo suficiente bien como para que la contención no requiera recursos significativos, o que las anomalías requieren una activación o detonante específico y conscientemente. Sin embargo, el hecho de clasificar a un SCP como seguro no significa que su uso o activación no presente una amenaza. Un ejemplo de esto es el SCP-000. Es un catálogo de color a 200 páginas impreso en papel sanitario. En la página delantera se puede leer el catálogo final de ventas SCP en grandes letras rojas, con una estrella amarilla en la que se lee cientos de ofertas. En la esquina inferior derecha, en el centro de la revista hay una imagen del Dr. Jack Bray, sonriendo y sosteniendo lo que parece ser SCP-066. Al ser interrogado, el Dr. Bray insistió en que nunca le habían tomado esa foto. El catálogo contiene imágenes de información en casi todos los artefactos de SCP, aunque la información de cada objeto está escrita más como un argumento de venta que como un documento oficial. Precios, números de artículos y un número de orden también se encuentran. Los segundos son los Euclids. Los SCP de clase Euclid son anomalías que requieren más recursos para ser contenidas completamente o cuando la contención no siempre es fiable. Por lo general, esto se debe a que el SCP no lo es suficientemente comprendido o es inherentemente incomprensible. Euclid es la clasificación de objeto con el mayor alcance. Normalmente es una apuesta segura de que un SCP causará esta clase si no cae fácilmente en ninguna de las otras. Como nota, cualquier SCP que sea autónomo, consciente o inteligente es generalmente clasificado como Euclid, debido a la inherente impredecibilidad de un objeto que puede actuar o pensar por sí mismo. Estas entidades presentan un riesgo para la vida, en ocasiones bajo condiciones específicas son riesgosos. No en el 100% de las ocasiones, ya que algunos SCP Euclid se mantienen tranquilos, siempre que no sean provocados o dañados. El SCP-006-FR parece ser el típico carnicero humano masculino de ascendencia euroasiática, con una altura de 1,87 metros y un peso de 112 kilogramos. El sujeto solo habla ruso. SCP-006-FR usa un delantal de cocina ensangretado, gorro de carnicero, camisa a cuadros y pantalones de color beige. El 98% del tiempo lleva un cinturón que contiene muchos utensilios de cocina diversos, como cuchillos y picarosas. SCP-006-FR normalmente no es agresivo, pero tiene la fuerza física y la resistencia igual a 5 veces la de un humano normal del mismo peso. Además es capaz de teletransportarse instantáneamente a SCP-006-FR-1, así como teletransportar cualquier utensilio de carnicero presente dentro de SCP-006-FR-1 a su posesión. La clase 3, Ketters. Los SCP de clase Keter son anomalías que son muy difíciles de contener de forma consistente o fiable. Los procedimientos de contención suelen ser extensos y complejos. La Fundación a menudo no puede contener correctamente estos SCP, debido a que no tienen una comprensión sólida de la anomalía o carece de la tecnología para contenerla, contrarrestarla adecuadamente. Un SCP Keter no significa que el SCP sea peligroso, solo que es simplemente muy difícil o costoso de contener. Sus protocolos de contención son altos debido a que pueden dañar países o continentes. Múltiples de estos SCP siempre se manifiestan como hostiles ante las personas. SCP-682 es una criatura grande y semejante a un reptil de origen desconocido. Aparentemente es extremadamente inteligente.
y ha sido observado manteniendo una compleja comunicación con SCP-079 durante su corto tiempo de exposición. SCP-682 tiene un desprecio por todo ser vivo, lo cual ha sido expresado en varias entrevistas durante su contención. SCP-682 siempre ha poseído fuerza, velocidad y reflejos extremadamente grandes, aunque sus niveles exactos varían con su forma. SCP-682 crece, cambia muy rápidamente, aumentando o disminuyendo su tamaño mientras consume o destruye material. SCP-682 obtiene energía de cualquier cosa que ingiere, sea orgánica o inorgánica. Su digestión es aparentemente apoyada por una serie de branquias filtrantes dentro de las fosas nasales. Estas son capaces de remover materia útil de cualquier solución líquida, lo que le permite regenerarse constantemente del ácido en el que está contenido. Las capacidades regenerativas y la resiliencia de SCP-682 son asombrosas. SCP-682 ha sido visto en movimiento y hablando con el 87% de su cuerpo destruido o podrido. Neutralizados. Los SCP neutralizados son anomalías que ya no son anómalas, ya sea por haber sido destruidas intencionalmente o accidentalmente. Son SCP que no presentan un riesgo para las personas, ya sea porque la Fundación logró contenerlas o eliminarlas. Thaumiels. Son SCP que han sido controlados y ahora sirven para contener a otros SCP, por lo cual muchos de estos SCP son clasificados. Su ubicación, funciones y estado actual son conocidos solo por poco personal, fuera del Consejo de O5. SCP-999 es un limo moderadamente resiliente, de gran tamaño, cohesivo, musculoso, opaco y de color naranja. Aproximadamente pesa 154 kilogramos. A pesar de las formas constantemente cambiantes de SCP-999, él siempre se conforma como un limo naranja, más parecido a una gelatina. Casi siempre es descrita como juguetona y parecida a la de un perro. Como ejemplo, cuando alguien se le acerca a SCP-999, se acercará a esta persona a toda velocidad, podrá interactuar con ella y jugar. Como se podrá ver más adelante en el expediente, SCP-999, después de lo ocurrido en la interacción con el SCP-682, se dio cuenta de que tenía que volverse más fuerte para protegerlos a todos. Así que dejó la instalación tomando ventaja de la brecha de contención e inició su viaje de entrenamiento de fisiculturismo como resultado de su entrenamiento gelatinoso y sus batallas con poderosos enemigos a todo el mundo. Ha regresado a la Fundación con un cuerpo de acero y nuevas técnicas para hacer cosquillas. Apollyon. Los SCP de clase Apollyon son anomalías que no pueden ser contenidas. Se espera que rompan la contención de forma inminente, requieren un esfuerzo masivo por parte de la Fundación para poder ser tratadas. Un escenario de clase K es un panorama de destrucción global. Son las entidades SCP destructivas a niveles cósmicos y que pueden presentarse en esta o múltiples realidades, por lo cual sus motivos de contención se desconocen o solo se retarda el inicio de sus efectos. SCP-1857 es un cerezo en la zona forestal de la ciudad de Toyota, prefectura de Aichi. En febrero de 2021 la altura del árbol es de 121 metros, su circunferencia del tronco es de 35 metros y el peso estimado es de 296.000 toneladas. A partir de febrero de 2021, SCP-1857 posee la propiedad anómala de absorber a distancia todo tipo de energía calorífica, fuera de su entorno del radio de acción a 1.6 kilómetros. La absorción de calor no se limita al calor precedente de la radiación solar y el calor atmosférico, sino que también incluye el calor geotérmico, la energía térmica generada por organismos vivos y la energía térmica generada por la combustión de combustibles fósiles. La energía absorbida se transfiere a SCP-1857 y se utiliza para funciones metabólicas de crecimiento. Como resultado, SCP-1857 sigue creciendo a un ritmo de unos 50 centímetros por semana, y siempre se pueden ver flores en sus ramas, independientemente de la estación del año. La absorción también ha demostrado que produce nuevos brotes al mismo tiempo que las flores se dispersan. Todavía se desconoce por qué la enorme cantidad de energía térmica transferida permanece en un estado estable dentro de SCP-1857. Los Archon.
Los SCP de clase Archon son anomalías que teóricamente podrían ser contenidas, pero que, por alguna razón, es mejor no contener. Los SCP Archon pueden ser una parte de la realidad consensuada que es difícil de contener por completo, o que pueden tener efectos adversos si se pone en contención. Estas SCP no son incontenibles, pero las características que define esta clase de la Fundación deciden no poner la anomalía en contención. SCP-055-Es son partículas extraterrestres con la capacidad de infectar las células de tipo eucarionte. La probabilidad semanal de ser infectado directamente por SCP-055-Es es del 0.1% al 0.2%. Según investigaciones recientes, esto se debe a que SCP-055-Es atravesará todos los átomos del organismo impidiendo el comienzo del contagio. En caso contrario, los signos de infección se presentan en los primeros 7 días, comenzando con ligeras urticarias en la zona impactada. A partir de esto, SCP-055-Es reestructurará las configuraciones atómicas y posteriormente las estructuras celulares del área afectada. Durante todo el proceso nunca ocurre apoptosis. Esto se debe a que SCP-055-Es atacará el sistema inmune del sujeto. Las células afectadas por SCP-055-Es cambiarán sus funcionamientos y producirán diferentes tipos de proteínas anómalas que se adentran en las células del organismo. El proceso tarda en promedio una semana en completarse. Como acaban de escuchar, existen múltiples tipos de SCP. Todos ellos presentan un riesgo para los demás. La única forma de conocer estos efectos anómalos muchas veces requiere el sacrificio de sujetos humanos. La mayoría de ellos son sujetos de prueba adquiridos por la Fundación, normalmente siendo criminales condenados a muerte. Todos ellos son renombrados como personal de clase D, los cuales serán útiles en capturas de SCP, mantenimiento de algunas zonas o para ayudar en tareas múltiples, aunque en la mayoría de los casos es para la experimentación con los SCP. Todos estos informes son recopilados y archivados de forma precisa, para mejorar la accesibilidad de toda la información, ya sea para seguir siendo estudiadas o mantenerse archivada. Todos estos expedientes pueden contener imágenes, video o descripciones muy detalladas que faciliten la contención, protocolos de recuperación en caso de la falla de la contención, así como la descripción de cada uno de sus efectos. Más adelante me tomaré el riesgo de hablarles sobre algunos de los SCP más peligrosos, aterradores que pueden existir y de los cuales la Fundación los tiene entre sus paredes. Todo lo anterior es una antesala a las múltiples entidades anómalas y los miles de riesgos que enfrentamos día a día sin saberlo, resguardados por nuestra ignorancia. Claro, si todo esto fuera real, el mundo estaría en un constante estado de estrés, algo no muy diferente a lo que vivimos día a día, pero enfrentando a fuerzas anómalas realmente peligrosas. Todo lo anterior lo puede encontrar en la página original scp.com, la cual es un foro donde todas las personas pueden participar, aportando su propio SCP, siempre y cuando los respeten los propios lineamientos de la página. Es interesante ver cómo fluye toda esa creatividad de tantas personas a la vez. El mundo se unifica para aportar su granito de arena creando un lore tan rico en personas, sitios y anomalías que no dejan de sorprender, lo cual es denominado bajo la corriente artística Are We Cool Yet? El movimiento no tiene una dirección centralizada ni bases de operaciones, muy pocas tradiciones o convenciones, y no hay roles oficiales de afiliación o requerimientos. La única cosa que se necesita para hacerse llamar a sí mismo un miembro es hacer arte que emplee, explote o gire en torno a objetos, seres o fenómenos anómalos. La organización de una célula de Are We Cool Yet? Varía enormemente de lugar en lugar. Muchos grupos están organizados en pequeños salones, dirigidos por una enorme mente creativa, o por un crítico profesional, mientras que otros son colectivos sin un líder claro. Algunos miembros prefieren trabajar enteramente por cuenta propia. En opinión de algunos, ni siquiera es necesario conocer la existencia del movimiento para ser parte de él. Podría seguir hablando por horas o días para poder abordar la cantidad de SCPs, pasando desde algunos que son relativamente inofensivos hasta otros que nos pueden causar las más aterradoras pesadillas. En lo personal, desde hace años me ha atraído la Fundación como un movimiento no solo artístico, sino filosófico, de qué seremos capaces de hacer con tal de mantener nuestra tranquilidad,
¿Qué riesgos estamos dispuestos a tomar como civilización e individuo? Motivo de por qué la frase de despedida del canal es: cierra puertas y ventanas porque no sabes todo lo que esconde allá afuera. Está fuertemente inspirada en el proceso de contención de la fundación y todo lo que desconocemos, pero que existe estando allá.